Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema función compuesta. Bueno, ya le hemos dado inicio al presente tema en el video anterior y nos vamos a seguir rigiendo por el marco teórico inicialmente para que lo recordemos. Dice así: sea f y g dos funciones reales bien definidas y continuas, se define la expresión f compuesta de g de x, óigase bien, f compuesta de g de x, como la función compuesta de f sobre g, tal que f compuesta de g de x es igual a f de g de x. Y la composición de g sobre f como g compuesta de f de x y es igual a g de f de x. He de aclarar que f compuesta de g de x es diferente a g compuesta de f de x. Por tal motivo podemos darnos cuenta que la composición de funciones no son conmutativas, no es conmutativa. Entonces, ya en el ejercicio anterior nos dimos cuenta cuando hallamos f compuesta de g de x y luego hallamos g compuesta de f de x, nos damos cuenta que los resultados son totalmente diferentes y eso nos está demostrando de que la composición de funciones no es conmutativa. Vamos a desarrollar el presente ejercicio hallando las 4 composiciones que nos están pidiendo. Comencemos con la primera composición que dice f compuesta de g de x. Recordemos que la definición me dice que f compuesta de g de x es igual a f de g de x. Entonces nos apegamos a dicha definición y nos queda que esto es igual a f de g de x. F de g de x. Bueno, vamos a desarrollar, tenemos entonces f de g de x, pero ¿qué es en este caso, en particular en este ejercicio, qué es g de x? G de x es igual a x más 1. Entonces me quedaría f de x más 1. Tenemos que g de x en este ejercicio es x más 1. Entonces lo reemplazamos donde está g de x por su equivalente de g de x, que es x más 1. Ahora tenemos aquí f de x más 1. F de x más 1. Nosotros vamos a la función f, y la función f, cuando a f le llega algo, ese algo es elevado al cubo, multiplicado por 6, se le suma 8 y se le saca la raíz cuadrada. Repito, en esta función f, cuando a f le llega algo, ese algo es elevado al cubo, multiplicado por 6, se le suma 8 y al total le sacan la raíz cuadrada. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Esto va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de 6 por el algo que le llega a f. En este caso, ese algo que llega es x más 1. X más 1. Vean que me dice que es elevado a la tercera potencia y sumado con 8 más 8. Bueno. Aquí tenemos entonces un binomio al cubo, desarrollamos el binomio al cubo y esto me iría a quedar de la siguiente manera: raíz de 6 que multiplica, vamos a valernos de los signos de agrupación. Recordemos que cuando tenemos un binomio al cubo, nos quedaría el primer término elevado a la tercera potencia. Un binomio al cubo sería algo como esto: a más b a la 3 es igual al primer término a la 3 más 3 veces el cuadrado del primer término multiplicado por el segundo, más 3 veces el primer término multiplicado por el segundo al cuadrado, más ese segundo término al cubo. Recordemos estos casos de productos notables. Entonces vamos a aplicar este producto notable acá. Y me quedaría el primer término al cubo, que sería x a la 3, x a la 3, más 3 veces
ese primer término que es x al cuadrado multiplicado por el segundo término, vamos por el caso de formalismo, vamos a ponerlo multiplicado por 1, más 3 veces ese primer término por el segundo término al cuadrado. Por formalismo cogimos el 1, más ese segundo término elevado al cubo. Bueno, me dice aquí más 8. Entonces pongamos el más 8. Aquí vamos a resolver toda esta expresión. Sería entonces propiedad conmutativa y quedaría, esto va a quedar igual a raíz de 6 por x3 sería 6x3. 6x a la 3. Aquí sería 6 por 3, 18. Por 1, 18x2. Más 18x2. Luego, 6 por 3, 18. Por 1 al cuadrado, 18. 18 que x. Más 18x. Luego aquí tendríamos 6. 1 al cubo sería 1. Por 6 sería 6. Más 6. Más el 8 que está después. Más 8. Más 8. Y aquí al final quedaría simplemente, reduciendo términos semejantes, quedaría, esto va a ser igual a la raíz de 6x3, 6x3 más 18x2 más 18x2 más 18x más 18x más 14. Quedó un poquitico corto. Más 14. Si se ve bien ese 14. Aquí sería más 14. Quedó bastante pegado. Bueno, y en general este va a ser el resultado de la composición de la primera función. Este va a ser el resultado. Bueno, podemos borrar las operaciones auxiliares que tuvimos que utilizar. Aquí utilizamos esto como algo auxiliar. Un poquitico largo el ejercicio. Bueno, ahora nos toca hallar la composición de G compuesta de f de x, que es el segundo inciso. Sería G compuesta de f de x. Miremos la definición que me dice que G compuesta de f de x igual a G de f de x. Esto es igual a G de f de x. Estamos apegándonos a las definiciones. Aquí tendríamos entonces G de f de x. ¿Qué es f de x en este ejercicio? 6x a la 3 más 8. Entonces, donde está f de x, reemplacemos por la función y me quedaría G de f de x, que es raíz cuadrada de 6x a la 3, 6x a la 3 más 8. Más 8. Aquí tenemos G de raíz de 6x3 más 8. ¿Qué le ocurre a la función G cuando le llega algo? A ese algo le suma 1. Cuando a la función G le llega algo, a ese algo que le llega le suma 1. Entonces, es lo que ocurre acá. Este algo que le llega a la función G, que sería 6x a la 3 más 8, simplemente le suma 1. 6x a la 3 más 8 simplemente le está sumando 1. Y en este orden de ideas, así de sencillo, es el resultado de la segunda composición que hemos hecho.
Si revisamos el resultado de la función primera, la composición de f sobre g, miren el resultado, raíz cuadrada de 6x3 más 18x2 más 18x más 14. Esta es la composición de f sobre g, pero cuando vemos la composición de g sobre f nos damos cuenta que el resultado es diferente. Eso nos está indicando de que no es conmutativa la composición de funciones. Hagamos la tercera composición que dice f compuesta de f de x. Aquí tenemos entonces f compuesta de f de x. Esto va a ser igual, de acuerdo a la definición, a f de x. Va a ser igual a f de x. ¿Pero qué es f de x? Revisamos en el ejercicio, f de x igual a raíz cuadrada de 6x a la 3 más 8. Entonces esto es igual a f de raíz cuadrada de 6x a la 3 más 8. Eso es f de x. Si nosotros revisamos detenidamente, miramos qué le ocurre a f cuando le llega algo. Dice que cuando a f le llega algo, este algo lo eleva a la tercera potencia, lo multiplica por 6, le suma 8 y le saca la raíz. Entonces eso es lo que ocurre ahí. Vamos a desarrollarlo. Sale un poquitico largo, pero sale. Esto va a ser igual entonces. Cuando a f le llega algo, ese algo le saca la raíz cuadrada. Aquí lo multiplica por 6. ¿Qué le está llegando? ¿Qué le está llegando? Esta expresión que sería, en este caso le está llegando raíz. Le está llegando la raíz de 6x3. De 6x3. Más 8. Raíz de 6x más 3. Esto lo eleva a la tercera potencia. Lo eleva a la 3 y le suma 8. Revisamos. Cuando a f le llega algo, ese algo que le llega a f le saca la raíz cuadrada, lo multiplica por 6, lo eleva a la tercera potencia, que es 6x3 más 8, lo eleva a la tercera potencia y le suma 8. Este es f sobre f. Aquí nosotros podemos desarrollar esta expresión más 8. Bueno, nos podemos dar cuenta que ya este sería el resultado, porque desarrollar esta expresión es bastante complejo. Podemos dejarla en esos términos, el resultado de la composición de f sobre f. Esta es una expresión bastante compleja de resolver. Hallemos entonces ahora la composición de g sobre g, g compuesta de g de x, y quedaría de la siguiente manera: g compuesta de g de x es igual a g es igual a g de x. ¿Qué tenemos como g de x en este caso? A x más 1. Entonces reemplazamos y me quedaría g de x más 1. Composición de g sobre g es lo que estamos hallando. Ahora revisamos qué le ocurre a g cuando le llega algo. Ese algo le suma 1. A g cuando le llega algo, ese algo le suma 1. ¿Qué le está llegando a g? Le llega entonces x más 1. Le está llegando el x más 1 este. Y ese algo que le llega le suma 1. Más 1. Si destruimos los paréntesis me quedaría entonces x más 1 más 1. Reduciendo términos semejantes quedaría esto igual a x más 2. Y esta es la composición de g sobre g. Mucho más sencilla que la composición de f sobre f. Ve, nos damos cuenta que son ejercicios muy sencillos. Lo que hay que tener presente es algunos procesos algebraicos
desarrollarlo detenidamente, paso a paso, para que no haya ya ningún tipo de dificultad en el desarrollo del mismo. Y se verificó nuevamente de que la composición de funciones no es conmutativa. En el caso de f compuesta de g de x y g compuesta de f de x, nos damos cuenta que dan resultados totalmente diferentes. Eso nos indica que no es conmutativa. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados. Compártanlo con sus amigos, amistades y familiares, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.